Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca del capítulo 1 y 2, acerca de las especificaciones técnicas para la producción de cartografía básica en la escala 1 en 1000. Vamos a hablar acerca del objetivo, el campo de aplicación, definiciones, siglas y acrónimos y la referencia con otras normas. El objetivo principal es definir los criterios a seguir en la función de la técnica de producción. La cartografía generada aplicando procesos normalizados permitirá la consolidación de información catastral, actualización de catastros municipales, acondicionamiento del territorio, identificación de monumentos históricos, culturales, religiosos, la demarcación territorial, el uso del suelo urbano y rural y análisis de riesgo. El campo de aplicación. La presente norma técnica es aplicable a los organismos generadores y usuarios de cartografía básica en escala 1 en 1000. Vamos a encontrar algunas definiciones como altimetría, altitud, altura, catastro de predios, cartografía básica oficial, cartografía básica en escala 1 en 1000, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, cuadrícula UTM, la desviación estándar, elipsoide de referencia, estación de rastreo permanente y muchas más definiciones. También vamos a encontrar algunas siglas y acrónimos como es el AWAR, que es la resolución media ponderada de la superficie del plano focal, el ACI, el CCD, el IGN, INS, RMS, UTM. Estas normas se referenciadas con otras normas como las especificaciones técnicas para la producción de mapas topográficos a escala 1 en 100.000, en 50.000, 25.000. También está referenciada al proyecto de normas técnicas de levantamientos geodésicos 2005. Capítulo 2. Especificaciones técnicas, consideraciones geodésicas y cartográficas. El sistema geodésico oficial. Está materializado por puntos localizados dentro del ámbito del territorio nacional mediante monumentos o marcas que permite la obtención conjunta o por separado de su posición geodésica, las coordenadas, altura o el campo de gravedad. Está conformado por la red geodésica horizontal oficial y la red geodésica vertical oficial implementada y administrada por el IGN. Constituye el sistema de referencia único a nivel nacional integrado por el sistema de referencia mundial y está lanzado al sistema de referencia nacional. La red geodésica horizontal es la red geocéntrica nacional a cargo del Instituto Geográfico Nacional. Está sustentada por el Marco Internacional de Referencia Terrestre de 1994. Está conformado por los hitos y señales de orden 0, A, B y C y también está distribuido dentro del ámbito de territorio nacional, los mismos que constituyen los bienes del Estado. La red geodésica vertical oficial es la red geodésica de nivelación nacional a cargo del Instituto del IGN, conformado por las marcas de cota, el MSF y los BM, que se llama distribuido en el ámbito del territorio nacional a lo largo de las principales vías de comunicación terrestre y constituye los bienes del Estado. La elipsoide geodésica de referencia, el sistema de coordenadas, la latitud paralelo de Ecuador, la longitud y meridiano de Greenwich, el sistema de coordenadas X, el falso este, el Y, el falso norte. El sistema de proyección cartográfica es el sistema universal transversal de Mercator, que es un sistema cilíndrico transverso conforme secante al globo terráqueo. El sistema de codificación. Según el sistema de codificación, según la norma, los códigos se identifican. Las hojas de la cartografía básica a la escala 1 en 1000 están constituidas por 9 caracteres alfanuméricos. Aquí podemos observar la hoja en escala 1 en 1000, tomando como base la hoja 29L de la Carta Nacional 1 en 100.000. Gracias. Especificaciones técnicas para el levantamiento fotogramétrico. Las condiciones generales.
Gráfico de líneas de vuelo. Este gráfico muestra las líneas con su codificación alfanumérica correspondiente. Estas consignan los números de líneas de vuelo, altura, fecha, nombre de la entidad, la escala y de la escala de fotografía y del gráfico. En este gráfico quedan reflejados como referencia los núcleos urbanos, vías de comunicación, cursos de agua principales y líneas de costa con sus topónimos. Líneas de vuelo. Toda la zona cartografiada tiene que ser recubierta estereoscópicamente, utilizando tantas líneas de vuelo como sean necesarias. Los ejes de las líneas contiguas tienen que ser paralelas, no debe formar un ángulo superior a los 5 grados entre la unión de estos puntos principales de los fotogramas externos. Cobertura. Existen dos tipos de cobertura: traslapo o recubrimiento longitudinal y traslapo o recubrimiento lateral. Ambos contienen el tipo relieve traslapo. Se diferencian en lo plano, onduloso y montañoso, y el único común que tienen es la aparición de recubrimiento promedio, son de mayor o menor a 3%. Determinación de la escala de vuelo. La elección de la escala de vuelo estará determinada en función de la resolución del escaneo y del GSD que se espera obtener a fin de que sea menor que el GSD máximo. Aquí podemos ver un cuadro de la escala, el tamaño de píxel y el tamaño de píxel en el terreno. Condiciones generales de los fotogramas. Positivos: existen positivos, negativos y película. Los positivos se obtienen por contacto sobre papel fotográfico semimate, liso, uniforme, libre de rayas y exento de defectos. Los negativos tienen que estar exentos de manchas, densidades excesivas que oculten la información. La emulsión de la película debe ser de grano fino, bien contrastada y de sensibilidad pancromática, o sea, blanco y negro. Condiciones meteorológicas. Se sabe que los vuelos deberán realizarse cuando el cielo está despejado para obtener una imagen bien definida y el terreno fotografiarse es como situación normal. Características del escáner. Es necesario asegurar la calidad del trabajo que se realice en cuanto a precisión geométrica, radiométrica y estabilidad de la fotografía original. Tipos, sus características son tipos geométricos, resolución de imagen, ruido, rango dinámico, compresión de datos, interfaz. Memoria y ejecución del proceso. Al finalizar el proceso de escaneado, se debe elaborar un informe que incluya una descripción detallada de las características del equipo utilizado, del método y de la frecuencia con el que se aplica. Siguiendo con el capítulo 4, hablaremos también de las especificaciones técnicas para el apoyo del vuelo fotogramétrico. Preparación del proyecto. La planificación y selección de la ubicación de los puntos de apoyo y control del campo se realiza previamente sobre un juego de fotografías con apoyo de un fotoíndice, considerando la geometría del bloque fotogramétrico y la precisión del levantamiento. Por ello, se procede a la selección de pares estereoscópicos que deben apoyarse en campo. La ansiedad de los puntos de control debe realizarse por bloques de aerotriangulación, seleccionando las fotografías necesarias para cubrirlos estereoscópicamente y planificando el apoyo fotogramétrico para la aerotriangulación en función del tipo de vuelo. Se realiza un reconocimiento de cada punto de los sectores planificados a fin de escoger el sitio fotoidentificable. Los puntos serán los más puntuales posibles con preferencia de detalles permanentes como esquinas de casas, casetas, intersección de lindero de parcelas, rocas, intersección de caminos o vías en casos extremos. Distribución de puntos de control para aerotriangulación. La distribución de los puntos es conformado por varias líneas de fotografías áreas y es variable. Se recomienda tener una distribución homogénea de los puntos de control por todo el bloque, asegurando preferentemente el perímetro. Existe un caso de líneas independientes. Un punto de apoyo doble en cada esquina de la línea, 2 puntos de apoyo cada 3 modelos. Si la precisión de los centros de predicción del vuelo es suficiente, se puede realizar un apoyo de campo más reducido. 4.4. Desarrollo. El IGP establece y administra la red geodésica nacional, la misma que se encuentra conformada por puntos geodésicos de orden y por estaciones de rastreo permanente. Su finalidad es homogeneizar los trabajos geodésicos y servir como referencia para el establecimiento de otras estaciones o redes locales. Obtención de los
Obtención de los puntos de apoyo fotogramétrico. La determinación de los puntos se realiza por el método de levantamiento disponible. En el caso del posicionamiento GNSS se empleará el método estático diferencial. Para garantizar la precisión será necesario realizar circuitos de nivelación. Todo circuito de nivelación debe incluir un gráfico en el que se considere ruta de acceso, sentido y distancia obtenida por el instrumento a fin de que las comprobaciones de campo determinen el cálculo real. Cálculo. El procesamiento de datos será en función del tipo de levantamiento realizado. Así, por ejemplo, para el caso del procesamiento de GPS, se hará con los programas de ajuste de GPS. Debe cumplir con los requerimientos de precisión exigidos en el proceso de aerotriangulación. Reconocimiento y fotoidentificación. Al reverso de la fotografía se materializará un croquis en el que se incluye todos los detalles planimétricos existentes en un radio de 30 metros y el gráfico debe estar orientado al norte. También se elabora una monografía del punto que se constará coordenadas geográficas y planas, altura, ubicación, orden, distancia geográfica del punto, tipo de monumentación. Precisiones. La planimetría y altimetría. La planimetría, que es la precisión de los puntos de apoyo, error cuadrático medio. Altimetría, precisión de los puntos de apoyo, error cuadrático medio, R. Memoria de ejecución del proceso. Lista de coordenadas y monografías de los puntos de apoyo fotogramétricos y control horizontal vertical, determinados y acompañados por un croquis georreferenciado por su ubicación. Lista de coordenadas y monografías de las vértices de la red geodésica nacional ocupados que sirvieron de base en posicionamiento acompañados por un croquis de georreferencia de su ubicación. Fotografía aérea con los puntos de control básico y suplementario fotoidentificados, pinchados al reverso de la misma, digitales señalados y rotulados. Por último, se entregará una memoria explicativa del trabajo junto a los cálculos realizados, así como un gráfico con la distribución de los puntos de sus conexiones a la red geodésica nacional. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Mi nombre es Ángeles Mandujano Palacios y continuando con la exposición, vamos con los siguientes capítulos. Capítulo 5. Especificaciones técnicas para la realización de la aerotriangulación digital. Tendremos 4 puntos importantes. Una pequeña introducción nos dice que esto va a permitirá que a partir de un número mínimo de puntos de apoyo y mediante mediciones en los fotogramas vamos a determinar las coordenadas de los puntos de enlace y los parámetros de orientación exterior, es lo que nos indica. Punto 1. Orientación interior de la imagen digital. Tenemos 2 puntos. La primera que les voy a mencionar es que la orientación interior consiste en la medida de las marcas fiduciales de la imagen digital, estableciendo la relación entre las coordenadas píxel de la imagen digital y el sistema de fotocoordenadas definido en un certificado de calibración de la cámara. Es lo que nos indica. Bueno, otros puntos también que sería que se va a utilizar las 8 marcas fiduciales, la precisión también de la orientación interna vendrá un valor de error cuadrático medio, RMS, que es el Row Mean Square, inferior a 0.5 del tamaño del píxel del sensor. Punto 2. Orientación exterior de la imagen digital. Tenemos un punto. Les voy a mencionar 2 puntos. En este caso, es que los puntos de enlace se obtendrán por correlación, pasando posteriormente al control de calidad para asegurar el correcto enlace entre fotogramas y entre pasadas o líneas. 2. Se observa un mínimo de 12 puntos de enlace en cada modelo, 2 en cada zona, conectando modelos en un mínimo de un punto de enlace conectado pasadas o líneas en zonas de enlace, ¿no? Punto 3. Cálculo y ajuste del bloque. Tenemos 3 puntos. Para la orientación simultánea del bloque se empleará en el cálculo de la aerotriangulación. Los resultados del ajuste del bloque deben conducir a un error cuadrático medio, RMS, tanto en planimetría, que es en el plano, como en la altimetría, que son las alturas. 3. Las tolerancias para los errores residuales serán los siguientes. Para lo que es planimetría será 0.2 m por el que significa el denominador de la escala de plano sobre 1000 metros. Para la altimetría será 0.3 h, que es la altura de vuelo en metros sobre 1000 metros, ¿no? Finalmente, el punto 4, que es la memoria de ejecución del proceso, que prácticamente se elaboraron un informe que incluye una descripción de las características de los equipos, el software utilizado, los diferentes tipos de control realizados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y del material generado. Capítulo número 6. Especificaciones técnicas
para la restitución fotogramétrica. Tenemos 5 puntos importantes. Introducción, tenemos es que es un procedimiento para generar un modelado 3D del terreno a partir de un par de estereoscopio cópico con el propósito de extraer elementos del terreno para la elaboración de un mapa nuevo o actualizado. Primer punto, información a restituir. Bueno, la planimetría, más que todo, se va a contener todos los detalles identificados a partir de vuelo en una exacta posición y una verdadera forma de escala, ¿no? Con dimensiones prácticamente unas mínimas a 0.5 milímetros en el plano. Y otras podrían ser menores a 0.5, ¿no? Para unos detalles como símbolos. En lo que es altimetría, más que todo se refiere a las alturas de las curvas. En el caso de las equidistancias de las curvas serán de 1 metro aproximadamente, con curvas maestras cada 5 metros, y los puntos de cota y curva deberán registrarse según las especificaciones contenidas en el catálogo de objetos y símbolos. Punto 2, codificación de la estructura. Se divide en lo siguiente: la primera en codificación, donde cada objeto gráfico incluido modelado de datos se identificará en forma nominal a través de un código alfanumérico normalizado. En estructura, los objetos e información asociadas se van a estructurar en niveles agrupados tanto en tema, grupo o objeto. Y lo otro sería en catálogo de objetos, el cual vamos a identificar los siguientes puntos, como son el punto, la línea, polígono, el símbolo y el texto. Punto 3, estructura de información geoespacial. Tenemos 3 puntos. En el caso de relieve, un ejemplo sería que toda curva índice maestra se representará con un grosor mayor que las intermedias y lo rotulará su valor respectivo. Otro ejemplo es en el caso de la hidrografía, lo cual se va a representar distinguiendo cursos permanentes e intermitentes, incluyendo representaciones de otros rasgos hidrográficos diversos. Y el otro sería en el caso de detalles culturales, por ejemplo, graficar manzanas, predios, áreas construidas o áreas verdes, ¿no? Punto 4. Precisiones finales de la planimetría y altimetría. Bueno, en el que es la planimetría, la posición del 90% de los puntos bien definidos no diferirá de la verdadera en más de 0.20 milímetros, y el 10% restante lo diferirá en más del 0.25 milímetros a escala del plano impreso. En el caso de la altimetría, las elevaciones del 95% de los puntos acotados en el mapa digital no diferirán la verdad en más de un cuarto del valor del intervalo de la curva de nivel, y el 5% restante nunca excederá el valor de un medio que diga del intervalo de curva de nivel. Por último, la memoria de ejecución de procesos prácticamente es la elaboración de un plano, o mejor dicho, un informe que incluirá una descripción detallada de todas las características que se han usado, tanto software, equipos, así como tolerancias, errores, controles, y entre otros. Por último, tenemos el capítulo 7, en el caso mío, sobre especificaciones técnicas para la clasificación en campo. Tenemos 2 puntos y una pequeña introducción. Es que más que todo va a constituir en el mapa el proceso cartográfico en el cual se desarrolla la verificación, actualización y validación de todas las entidades geográficas con sus respectivos nombres geográficos a través de un levantamiento sistemático en campo, para una posterior publicación en un determinado producto, que es lo que se quiere, en las especificaciones del modelo de datos previamente definido. En el siguiente punto tenemos la clasificación de campo. Tenemos 2 puntos, el parte A y B. En la parte A dice que para realizar el entendimiento de clasificación de campo se debe tener en cuenta lo siguiente: tanto especificaciones, manuales de levantamiento de clasificación de campo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, o sea, el IPGH, ¿no? Se debe tener en cuenta eso. Luego tenemos la parte B, que el material debe ser preparado en su totalidad un día antes, ¿no? O antes de salir al campo, ¿no? Para evitar errores. Dentro de eso tenemos unos ciertos puntos. Por ejemplo, identificar la zona de trabajo, analizar lo que tenemos de información disponible. Vamos a identificar caminos y fines, algunos edificios, por ejemplo, accidentes culturales misceláneos, como por ejemplo áreas recreativas. Tenemos algunos accidentes hidrográficos como zanja, drenaje, regadío, sequías. También tenemos que identificar la vegetación. Por ejemplo, que el dibujo debe hacerse en el momento de la visita al campo y no en la oficina, ¿no? Para evitar olvidos, tal vez alguna mala organización o clasificación. Por último, tenemos la memoria de ejecución del proceso, el cual nos indica que prácticamente se presentará un informe final, la clasificación del campo para el proyecto, ¿no? Puede incluir fotografías, ampliaciones originales, formatos, registros, clasificaciones, tal vez algunos informes técnicos de investigación toponímica y el material consultado como cartografías, documentos, etcétera, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y eso sería todo. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. A continuación vamos a pasar a analizar el punto 8, especificaciones técnicas para la edición cartográfica. La información restituida pasará por un último proceso que garantizará la correcta adecuación de la cartografía resultante a las especificaciones establecidas en el presente documento. En 3 puntos principales: compilación cartográfica,
Se acopian las fuentes de información del proyecto como modelos de restitución, banco de datos de clasificación de campo, mapas de bases con diversos contenidos y otros que sirven de apoyo a la edición del mapa. 8.2. Identificación, verificación y clasificación de la restitución. La identificación de datos es importante para ser clasificada por niveles, concordante con el catálogo de objetos y símbolos. 8.3. Edición y limpieza tecnológica. Se hace con el fin de asegurar la integridad de las entidades de manera que los vértices de áreas cerradas en los que confluyen 3 o más polígonos den lugar a un nodo y como tal inicien y finalicen un tramo de las cadenas de los perímetros de las áreas que confluyen. Para ello debe existir continuidad analítica. Se deben analizar 3 puntos importantes: inconsistencia vectorial, duplicidad de elementos, segmentación, fragmentos, desconexión, desplazamiento. La topografía se realiza a las áreas, puntos y líneas de forma computarizada con las herramientas de un ordenador. A cada elemento le corresponde un nivel según sus atributos. Para la asignación de los símbolos y atributos se usará el catálogo de objetos y símbolos que permitirá el control de calidad en proceso para corregir deficiencias. Determinación del formato del plano y distribución de las hojas en función del sistema de codificación. Diseño. La línea marginal define el formato de la hoja que se encuentra los límites del plano para la impresión, como es el caso del límite del papel, los bordes de la hoja y el límite del trabajo. Se debe generar la proyección con cuadrantes de 18 segundos de latitud por 22.5 segundos de longitud. La generación de cuadrícula. Se generará la cuadrícula UTM consistente en líneas rectas que se interceptan bajo un ángulo recto y equidistante a intervalo de 100 metros. Información marginal. Los elementos que ayuden a una interpretación correcta del plano están estructurados y emplazados en la información marginal que comprende los elementos siguientes, que vamos a ver. A. Identificación del plano. En el caso de la escala de la hoja debemos recordar que una unidad de medida en el plano equivale a 1000 unidades de la misma medida en el terreno, como es el caso de la imagen que se puede observar. Nombre de la hoja. Normalmente se le debe dar el nombre del accidente cultural o natural más sobresaliente. Sin embargo, se debe respetar un orden importante. Localidades, hidrografía y orografía. Número de serie de la hoja. Se agrupan en series para facilitar su preparación, identificación, catalogación, almacenamiento y distribución. Diagrama de hojas adyacentes. Representar mediante un recuadro que comprende un conjunto de hojas índice, en el cual se indica la posición central que guarda la hoja de representación de la cartografía respecto a las hojas adyacentes a la misma. Interpretación del plano y datos marginales. Clave de símbolos y signos convencionales o leyendas. Este define e ilustra los accidentes representados en un plano que no se ha podido representar a escala. Notas de publicación. Cada mapa producido por el Instituto Geográfico Nacional debe llevar una nota de publicación que le preparado y publicado por el Instituto Geográfico Nacional, indicando la metodología y las fuentes empleadas. Notas de la interpolación de curvas de nivel. La nota acerca de los intervalos de curva de nivel indica la diferencia de elevación entre dos curvas de nivel intermedias sucesivas. Nota acerca de la elipsoide, cuadrícula y proyección. Se indica el elipsoide de referencia empleado para un mapa. Para fines prácticos se debe utilizar el World Geodetic System 1984, que tiene similitud con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980. Ambos están reconocidos y establecidos a nivel mundial. Para el Perú se establece la proyección cartográfica transversal de Mercator. El Perú se encuentra comprendido en la zona 17, 18 y 19. Escudo del IGN. Se debe mostrar el escudo en la parte superior de la hoja. Notas para el usuario del plano. Cada plano preparado por el IGN sin restricciones de seguridad tiene una nota para los usuarios que se dice. Se solicita a los lectores que encuentren errores o omisiones en este mapa marcar las correcciones en el mismo y enviarlo. A. Procediendo a dar datos de la institución. Membrete. Nombre y logotipo de la institución para quien se genera la cartografía básica, fecha de emisión y fuente cartográfica. Otros datos marginales. Cuando son requeridos detalles adicionales a aquellos arriba listados, estos son especificados en las instrucciones suplementarias del proyecto. Punto 4. Rotulación de toponimia.
Selección de color. Los colores que se requieran pueden ser especificados en el sistema como series de tonos pertenecientes a distintos colores pero de igual claridad. Si se sobreponen elementos de igual característica, puede presentar problemas de legibilidad. En un plano que se introducen varios elementos, tendremos que tener precauciones para lograr un contraste gráfico entre ellos. Detalles topográficos. En mapas urbanos, los nombres entran en contactos con las calles y deben tener contraste con los demás elementos. Localización del nombre. Es la correcta colocación del nombre para una correcta identificación. La posición ideal para el nombre es la derecha de este, pero no en la misma línea horizontal. Se ha de dejar suficiente espacio entre el rótulo y el símbolo, y esto tiene que ser por lo menos la mitad del tamaño de la última letra del rótulo. Los nombres y los números no pueden estar en curvas quebradas. Se pondrá de forma de que el elemento sea suave. Siempre que sea posible, los nombres se extenderán 2/3 partes del territorio al que se refiere. Cuando dos nombres se tengan que cruzar, deberán hacerlo con el ángulo más recto posible. La leyenda tendrá que especificar y clasificar de forma precisa los símbolos y las dimensiones de estos en el plano, también el color adjudicado, así como el tipo. Vamos a 8.6. Los textos. Incorporar todos los textos necesarios, tales como toponimia, nombres de vías, edificios públicos. Cada uno de estos formará una serie de caracteres, excepto en casos de que el texto en cuestión deba ocupar varias líneas. La orientación de la ubicación del tipo, leyendo de izquierda a derecha, se muestra en la dirección de las flechas del diagrama, excepto cuando algunos símbolos lineales adyacentes se encuentran casi paralelos a una orientación particular. Y se muestran en la anterior imagen las excepciones. 8.7. Conformación de la cartografía base digital. Área. Toda el área restituida se fusionará en un solo archivo informático vectorial, manteniendo en todos los elementos la escala y las coordenadas X y Z. En este archivo general no se permitirán elementos cortados o divididos por efecto de la escala, por efecto de la unión de las hojas de la hoja de restitución. La finalidad, permitir el relacionamiento con el sistema de información geográfica. Todos los elementos cartográficos se clasifican gráficamente conforme al catálogo de objetos y símbolos. Los polígonos deben tener cierre perfecto y constituirse en elementos únicos. Criterios. La representación de las hojas cartográficas deberá mantener todas las características de la restitución que les dio origen. Los traslapes entre hojas deben tener precisión absoluta, de manera que todos los elementos cortados por efecto de la subdivisión se reconstruyan con toda precisión al unir dos hojas contiguas, sea en formato digital o en papel. Cada hoja mantendrá sus coordenadas de origen, de manera que al ser incorporada como bloque de referencia sobre otra hoja contigua, se ubique en la posición correcta con precisión absoluta sin necesidad de efectuar traslados o mover bloques. Al finalizar el proceso de edición cartográfica, se debe elaborar una memoria descriptiva, incluyendo los diferentes procesos, métodos, equipos empleados, así como un listado de los ficheros. Y por último, la memoria de ejecución del proyecto. Al finalizar el proceso de edición cartográfica, se debe elaborar una memoria descriptiva, incluyendo los diferentes procesos, métodos y equipos empleados, así como un listado de ficheros. Pasando al noveno punto de esta norma, especificaciones técnicas para la realización de control de calidad gráfica y digital. Consiste en comprobar que los productos generados cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas. La revisión consiste en comprobar la exactitud de los parámetros empleados. Se somete a un examen para verificar la cartografía elaborada sea correcta, completa y sin fallas. Control de calidad de la información gráfica o impresa. Se debe conocer todos los procedimientos cartográficos para comprobar, revisar y corregir los materiales preparados. El procedimiento es el siguiente. Primero, recepción de materiales a través de la compilación, originales cartográficos, fotografías aéreas o imágenes de satélites, cálculos, memorias de ejecución del proceso. El segundo, proceso de revisión. Revisión preliminar, revisión detallada, revisión de preimpresión. Indicaciones para hacer correcciones. En el caso de datos marginales, se debe comprobar que las medidas del ángulo de plano sea 18 minutos de latitud por 22.5 minutos de longitud. El título de la hoja, los valores geográficos como grados, minutos y segundos que comprende al plano
trabajo cartográfico, los valores cuadriculares, valores planos en metros, la leyenda del plano, las escalas, gráfica y numérica, las hojas adyacentes. Cuerpo del plano. La revisión se realizará utilizando la lista de comprobación y correcciones del IGN, anotaciones, especificaciones que se muestran con líneas indicadas dibujadas en color rojo desde el detalle hasta el margen, anotaciones sobre los errores y notas generales que se escriben a mano y en letra imprenta, anotaciones explicativas que se escriben sobre la línea indicadora dentro del margen de la hoja. Notas generales se ubicarán en la esquina de la hoja dentro del área marginal. Cuando existen numerosos errores idénticos, o sea, 5 más, se indicarán por medio de signos o símbolos en colores agregados a las notas generales. Se comprobará la composición y ubicación de los rótulos, impresión, legibilidad y registro de colores, el estilo de tipo y tamaño de texto para cada entidad geográfica. La rotulación debe tener nombres hidrográficos, ipsográficos, accidentes artificiales y vegetación. Se verificará con el uso del catálogo de objetos y símbolos revisando lo siguiente: claridad de impresión, densidad de espaciamiento, alineamiento, continuidad y ortografía. Las cifras y exactitud de los valores de curvas de nivel y cotas fotogramétricas se revisarán con los originales de restitución. Punto D. Fondos. Se comprobará que los fondos en áreas urbanizadas, vegetación, masas de aguas, colores de líneas limítrofes, se indiquen con los patrones correctos, tanto en los planos topográficos como en la leyenda. 9.3. Control de calidad de la información digital. Se realizará la verificación de homogeneidad de la hoja, asegurando el estándar de contenidos de representación cartográfica, que no existan incongruencias, que la información de planimetría se ajuste correctamente con la altimetría. El archivo digital debe tener consistencia analítica, que no exista duplicidad de elementos o algún tipo de discontinuidad que impidan el buen funcionamiento de los procesos. Punto C. Control de calidad planimétrica y altimétrica. En los contenidos, el control visual de los modelos para verificar la correspondencia de los detalles planimétricos y altimétricos. En la calidad gráfica se debe verificar que no existan transiciones bruscas, que el trazado sea bueno. Actualidad de los datos utilizados. Se obtiene del estudio de la documentación entregada. Precisión planimétrica, comprobación de que no se superen los errores establecidos, campo y superposición raster vector. Precisión altimétrica, comprobar que no se superen los errores establecidos, campo y con los modelos. Codificación, que cumpla con lo especificado en el catálogo de objetos y símbolos. Continuidad analítica, existencia de continuidad entre elementos de distintas hojas, estructuras complejas, coherencia en su codificación. Punto D. El cumplimiento de las actividades se involucra en el control de calidad. Se realizará con procedimientos cualitativos y cuantitativos que permiten verificar el estricto cumplimiento de la aplicación de estas normas. Al finalizar las actividades de revisión y verificación, se prepara el informe de evaluación utilizando las instrucciones funcionales vigentes para la comprobación cartográfica. Eso sería todo. A continuación, algunos datos bibliográficos. Y muchas gracias por su atención.